Arizona. Pero ya que usted menciona a Alex Saab, ya están confirmando medios de comunicación tanto en Venezuela como en los Estados Unidos que fue capturado junto al empresario Raúl Gorrín. ¿Qué se sabe? ¿Qué fue lo que dijo anoche Jorge Rodríguez sobre la captura de Saab? Porque entiendo que el régimen venezolano había dicho no tenemos información, pero ya los medios están confirmando que sí lo capturaron. La línea del tiempo es muy clara, Camila. Desde Colombia se confirmó de que Alex Saab y Raúl Gorrín habían sido detenidos el día de ayer a horas del mediodía. Luego, en horas de la noche, se pudo confirmar ya a través de Reuters que sí, efectivamente habían sido detenidos tanto Raúl Gorrín como Alex Saab. No obstante, ayer también, en horas de la noche, le preguntan a Jorge Rodríguez sobre, oiga, ¿usted qué sabe de la detención de Alex Saab? Y mira lo que dice. Soy diputado. Sobre la última pregunta, rápidamente te contesto. No forma parte del ámbito de mi atención y no tengo información sobre eso que planteas. Jorge Rodríguez no tiene información sobre lo que se plantea en cuanto a la detención de Saab. Pero es el colmo, Gonzalo, perdóname que lo interrumpa, que Jorge Rodríguez diga que como él es diputado, entonces no está en su dominio saber si capturaron a Alex Saab o no. Ayer cuando sí Jorge hubo Rodríguez separación de poderes. Ayer Exacto. sí, el legislativo para un lado y el ejecutivo para el otro. Cuando Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez son los que están en comunicación constante con los Estados Unidos. Pues es que le quiero traer un audio, Camila, de ese momento cuando Alex Saab llega a Venezuela. Eso fue en el año 2023, que Maduro lo recibe en el Palacio de Miraflores. Y escuche cómo Maduro habla de Alex Saab y también agradece a Jorge Rodríguez. Bienvenido, Alex Saab Morán, de tus días de dolor, de persecución contra ti, contra tu familia. Yo sabía que este día tenía que llegar y este día llegó. Bendito día, 20 de diciembre, inolvidable para siempre del año 2023. Quiero agradecer al doctor Jorge Rodríguez por todas sus gestiones. Ahora usted me explica cómo Jorge Rodríguez el día de ayer no tiene conocimiento de la supuesta captura. Y digo supuesta, Camila, porque el abogado de Alex Saab ayer en una conversación con El Espectador dijo Alex Saab no está detenido. Incluso esta mañana el fiscal general de Venezuela dijo Alex Saab no está detenido. La pregunta es, si Alex Saab no está detenido según su abogado, según el fiscal general Tarek William Saab, pero por otra parte, el New York Times, Reuters y otros medios aliados en Colombia publican la información de que se está detenido, ¿por qué el gobierno no termina de publicar o de anunciar o desmentir o confirmar la captura? Incluso el propio Saab, que había sido sumamente activo en Twitter en las últimas semanas, introduciéndose en el ámbito político colombiano, tampoco ha trinado absolutamente nada sobre su no detención o sí detención. Pues precisamente el periodista colombiano y autor del libro Alex Saab, La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, Gerardo Reyes, se conecta con nosotros a esta hora, porque yo creo que Gerardo es la persona que más ha investigado estos vínculos del empresario colombiano Alex Saab con el régimen de Nicolás Maduro. Gerardo, bienvenido y mil gracias por atendernos en esta oportunidad en un día tan importante para entender por qué Alex Saab era una pieza clave dentro del chavismo. Bienvenido. Muchas gracias, Camila. Gerardo, hemos hablado en otras oportunidades aquí en estos mismos micrófonos sobre Alex Saab, pero creo que es importante volver a poner sobre la mesa para los oyentes que de pronto no están al tanto de todo lo que ha sucedido en Venezuela, cómo y por qué Alex Saab se vuelve tan importante para Nicolás Maduro. Pues creo que la manera como Alex Saab se va infiltrando en la élite de la revolución bolivariana tiene que ver con una senadora, Piedad Córdoba, que ya murió, y que le hizo como la presentación en sociedad dentro de esa revolución, pero no a partir de una aspiración política, sino comercial. Alex Saab tenía varados en Venezuela unos 30 millones de dólares, producto, según la acusación en Estados Unidos, de exportaciones ficticias que él no había logrado recuperar, y a través de la senadora
que le presentó primero a Maduro y después a los demás ministros, se fue ganando la confianza y no solamente logró recuperar esos 30 millones, sino que sobre todo la esposa de Maduro empezó a ver en él cierto talento que después utilizaron para que él hiciera ciertas trampas para eludir todas las sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela. Ahí empieza su carrera. Gerardo, en los días posteriores a la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez asume el Ejecutivo y empieza a hacer varios cambios en su gabinete. Entre esos, saca primero a Alex Saab como ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela y luego lo retira también de la dirección y de la presidencia del Centro de Inversión Productiva. Estábamos hablando ahorita de Jorge y de Delcy Rodríguez, quienes en la práctica hoy pues están manejando esa autoridad interina que hay ahí en colaboración o en cooperación con los Estados Unidos. ¿Cómo es esa relación entre Delcy y Jorge Rodríguez y Alex Saab? Porque sabemos que era muy cercano a Nicolás Maduro, pero no qué tanto o qué tan mal se lleva con Delcy y con Jorge Rodríguez. Bueno, mis fuentes me dicen que hay un distanciamiento viejo ya entre ellos y que posiblemente esta detención que el New York Times dice que, basándose en 5 fuentes, tanto de Venezuela como de Estados Unidos, que esa relación entre ellos era distante y que esta decisión es producto de un requerimiento por parte de ella para que explique unos negocios que él estaba haciendo a espaldas del gobierno venezolano. Es una de tantas hipótesis, pero sí, la relación no es muy buena. Pero ¿por qué, Gerardo? ¿Qué le dicen sus fuentes? Porque esa relación entre el señor Saab y los hermanos Rodríguez, que hoy son los poderosos máximos en Venezuela, no era tan buena, porque eso significa entonces que Saab era el protegido de Maduro. Sí, era el protegido y pues como hay una división entre esas dos ramas del poder, él estaba matriculado en una que es adversa a la de Delcy Rodríguez, pero no tengo detalles específicos de cómo se produce ese distanciamiento. Claro, pero entonces cuando usted dice hay 2 ramas del poder en Venezuela, una era Maduro y otra eran los hermanos Rodríguez, llevando a que pues todas las teorías implican en que efectivamente a Maduro lo entrega a los Estados Unidos Delcy Rodríguez y su hermano. No llegaría a ese punto, no tengo argumentos para sustentar esa hipótesis. Ok, pero entonces cuando usted habla de 2 líneas del poder, sí se refiere a Delcy Rodríguez y su hermano y a Nicolás Maduro. Correcto. Doctor Reyes, es un capítulo que usted muchas veces lo ha comentado y que en su libro pues fue muy revelador sobre que habría una abogada que trabajó en el bufet de Abelardo de la Espriella, que habría sido la persona que le filtró al círculo de Alex Saab sobre su captura hace unos años. Me gustaría que nos recree lo que usted investigó, lo que está en su libro, y no sé si después de lo que usted publicó en su libro, si hubo más episodios y más pistas de eso que usted logró recabar. Mira, es una historia larga, pero la voy a tratar de resumir. Había un detective que estaba investigando con la DEA a Alex Saab. Se preguntarán por qué tiene que ver la DEA si ellos investigan son cuestiones de drogas, porque el mejor socio, el socio más cercano de Alex Saab, Pulido, estaba involucrado en narcotráfico y así llegan ellos a Alex Saab. Pues el detective se acerca a la abogada del bufet de la Espriella y le dice que él está investigando a Saab y que lo más seguro es que venga una captura de este señor. La abogada lo graba, comparte esto con de la Espriella. De la Espriella deja pasar varios días después de que se fracasa la captura de Saab, pero que ya sabían que iba a ocurrir, y lo denuncia un poco tardíamente lo que iba a ocurrir. Saab ha dicho de la Espriella ha dicho que Saab no estaba en Colombia.
Pero entonces, Gerardo, si esta captura de Alex Saab es real y si termina en los Estados Unidos también en un proceso en donde tenga que declarar y contar algún tipo de información, ¿usted cree que podría llegar a contar información que termine afectando a Abelardo de la Espriella, que hoy es candidato presidencial y que por supuesto esa información es relevante en medio de la campaña? Pues cuando un informante se sienta a hablar con las autoridades federales de este país, tiene que contar todo, no parte de su vida. Tiene que contar las cosas buenas, las malas, las clandestinas y las legales. Y de hecho, Alex Saab ya lo venía haciendo, patrocinado precisamente por de la Espriella, respaldado en varias reuniones que se hicieron, una en Italia, en Bogotá y creo que en Centroamérica. Así que sí, que tendrá que hablar de su relación con de la Espriella, los pagos que le hizo, los pagos que se declararon o los que no se declararon. Quería anotar, ahora que mencionaron la cuenta de tweet, que Alex Saab hace unos 10 días públicamente me ofreció una entrevista para hablar amistosamente sobre mi libro en Venezuela, y cuando le dije que sí, que me siguiera para hacer una comunicación directa y acordar la logística del encuentro, no volvió a responder. Lo menciono porque él, como ustedes dijeron, venía como analizando la política de Colombia y quería entonces como por primera vez hablar del libro, y en el libro pues hay muchas cosas de la relación de él con de la Espriella. Claro, y de hecho él en esos trinos que puso hace algunos días decía que en el 2030 iba a llegar el verdadero poder a Colombia, el verdadero liderazgo, y nos sorprendimos aquí de leer esos comentarios. Pero hay algo que no me queda claro. Usted dice, él ya venía hablando y contándole a la justicia norteamericana pues algunas cosas de su proceder entre Venezuela y Colombia, y que eso venía siendo auspiciado por Abelardo de la Espriella, hoy candidato presidencial. ¿Por qué venía siendo auspiciado por Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella y otro abogado aquí de Miami, porque de la Espriella no puede ejercer en este país, pese a que tiene una firma que lleva su nombre y que está en Coral Gables, se reunieron con el fiscal del caso varias veces para tratar de que Alex Saab colaborara, y de hecho Saab adelantó temas tanto internacionales, la relación de Venezuela con Irán, como domésticos, que era toda la estructura de la corrupción del gobierno de Maduro. En esas reuniones estuvieron presentes tanto el abogado Díaz de Miami como de la Espriella. Entonces, frente a esta información que conocemos hoy, que estaría capturado Alex Saab, no tenemos muy claro dónde, cómo, en dónde está, para dónde se va, ¿cuál es el impacto y cuáles son las repercusiones que puede traer tanto para Venezuela o, por ejemplo, para el escenario político colombiano que efectivamente este señor termine procesado en Estados Unidos? ¿Por qué es importante? Pues habría que entrar a verlo, porque es que entra uno en un terreno especulativo sin tener mayor confirmación, pero como contexto hay que tener en cuenta que este gobierno, el gobierno de Trump, quedó muy disgustado con la decisión de Biden de perdonar a Saab en el encauzamiento que tenía en Miami. Entonces, una hipótesis podría ser de que el gobierno de Estados Unidos abrió un nuevo proceso en contra de Saab después de que le concedió el perdón, y que estaría de alguna manera interesado en tenerlo acá para interrogarlo. Y de nuevo, si él quiere colaborar con Estados Unidos, tendrá que contar todo, y dentro de esa historia está su relación con el abogado Abelardo de la Espriella. Don Gerardo, permítame hacer este pequeño editorial. El indulto que le dio Joe Biden al señor Alex Saab en 2023 es un indulto que incluso se puede anular si se incumple algún término, e incluso si el presidente, en este caso Donald Trump, decide anularlo. Partiendo de ese hecho, yo le hago una consulta. ¿Usted ve viable que si Alex Saab es extraditado a los Estados Unidos pueda testificar en contra de Nicolás Maduro?
amén de que Delcy Rodríguez estaría colaborando con la justicia estadounidense, con los organismos, para poder salvarse ella? Pues todo indica que Alex Saab sería un testigo ideal para la fiscalía en caso de que sea traído acá y se le ofrezca esa posibilidad. No estoy tan seguro de que el gobierno quiera, como primera opción, ofrecerle esa alternativa, porque aquí hay mucho disgusto con la manera como se manejó eso y porque el propio Saab incumplió en un principio todas sus promesas de colaborar con el gobierno de Estados Unidos, de las que hemos hablado. Él al final dijo que no iba a entregarse y que no iba a colaborar, y después vino toda la persecución internacional. Sí. Gerardo, ¿qué tanta información puede tener Alex Saab sobre políticos colombianos que en campaña fueron financiados por el régimen de Maduro? Y si usted cree que eso va a ser parte del proceso, que va a ser esa información aportada a la justicia de Estados Unidos. Dentro de lo poco que me enteré, porque en esas conversaciones que he descrito, digamos que en términos periodísticos lo que Saab ofrecía eran los titulares de los temas que prometía hablar con los agentes de la DEA, de la CIA, que también estaban interesados, y del FBI. Pero no, de lo que recuerdo, no hubo ninguna referencia a políticos financiados por él, pues aparte de Piedad Córdoba, que sí era claro, y en el libro hay pruebas de que él, a cambio de ese gran favor que ella le hizo de presentarlo en Venezuela, él colaboró con su campaña. Sí, señor Reyes, en términos, digamos, de tiempos, si se corrobora que digamos que esta captura lleva a una indagatoria, que empiecen a sacar información de Alex Saab, antes de las elecciones de Colombia, ¿podríamos pensar que Saab le podría entregar al gobierno de los Estados Unidos importante información relevante sobre el candidato Abelardo de la Espriella? Pues repito, yo no quiero entrar en una cosa especulativa, sino en lo que en el marco legal de una entrega, el informante tiene que hablar de todo lo que sabe. Hay algunas preguntas que quedaron en el aire sobre la relación entre De la Espriella y Alex Saab, unos pagos que se produjeron aquí a través de un profesor de la Universidad de Miami, que fue condenado por recibir esos pagos, pero nunca se supo quiénes fueron los beneficiarios finales. Cuando estaba escribiendo el libro, le pregunté a De la Espriella si él habría sido beneficiarios, y su pregunta fue que no tenía nada que comentar, que él actuaba en todas las cosas de su vida. Pues muy interesante poder hablar con usted, Gerardo, sobre todo en este momento en donde pues no se tiene claro qué fue lo que pasó con Alex Saab. Se sabe que se capturó, el régimen no responde, pero es una pieza muy importante dentro del tema económico en Venezuela, y también su relación, pues indudablemente, con la política colombiana, cuando hoy tenemos un candidato presidencial que lidera también en las encuestas y que tuvo una relación muy cercana con este empresario que podría terminar procesado en los Estados Unidos por su relación con el chavismo. Mil gracias por estar con nosotros y por sacarnos el tiempo para explicarnos toda esta investigación que hizo usted hace años sobre la relación de Alex Saab con el gobierno de Venezuela. Feliz día para usted. Gracias, lo mismo. 10 de la mañana, 57 minutos. Hay una duda que tengo, Gonzalo, usted que es el venezolano y que sabe mucho más de cómo funcionan las cosas en ese país, y es, usted nos decía que capturan a Alex Saab junto a otro empresario que se llama Raúl Gorrín. ¿Quién es Raúl Gorrín y por qué los capturarían juntos? Lo que pasa es que, a ver, entendamos algo. Raúl Gorrín ha sido parte de la estructura criminal entre una parte del sector privado
en Venezuela y el gobierno. Digamos que es conocido como ser parte de esas cabezas que hacen línea con los denominados enchufados, ¿no? A partir de los negocios de Raúl Gorrín con el gobierno se empiezan a conocer una gran cantidad de acusaciones en contra del empresario venezolano que, Camila, es dueño, por ejemplo, del canal Globovisión. En su momento, Raúl Gorrín compró este canal a la familia Zuluaga, pero a su vez también es dueño de un banco en República Dominicana y es muy cercano a el señor Malpica Flores, uno de los sobrinos de Ciler Flores. Raúl Gorrín es cercano a la primera dama de Venezuela. Hay que decir, a Raúl Gorrín se le presentó una demanda, una acusación formal, para ser mucho más exacto, en el estado de la Florida. ¿Por qué? Por orquestar un esquema de lavado de activos por más de 1.200 millones de dólares. El señor tiene en su haber 9 cargos federales, una acusación que abriría la puerta para una solicitud de extradición. Hay que decir, en Venezuela, un venezolano no puede ser extraditado a otro país, esto por normativa. Así lo pida un gobierno extranjero. Lo cierto del caso es que el departamento de ICE, precisamente el departamento migratorio y el departamento de justicia, estaban pidiendo la cabeza de Raúl Gorrín, porque era, digamos, la estructura, el tentáculo del sector privado que utilizaba el gobierno para lavar activos. Mire, Camila, que sobre este tema, obviamente que el señor Saab tendrá que dar todas las explicaciones en Estados Unidos si es que se da su extradición y si se confirma su captura. Yo creo que sí fue capturado con el señor Gorrín. Pero en el caso colombiano, Camila y amigos de la mesa, sí es cierto, es un hecho evidente y notorio que Saab tenía una muy buena relación con la doctora Piedad Córdoba. De hecho, aquí en Barranquilla, Piedad Córdoba frecuentaba muchos sitios a raíz de esa amistad que tuvo con el señor Saab. Y en lo que tiene que ver con el episodio de el candidato Abelardo de la Espriella, ese episodio que el doctor Gerardo Reyes, lástima no le pudo hacer la pregunta, él cuenta en el libro de la celebración de los 40 años de Abelardo de la Espriella. Según el libro de Gerardo Reyes, fue invitado a Alex Saab y se celebró en Barranquilla. Ese episodio lo tomó la doctora Ana Bejarano en su columna de la revista Cambio y lo citó textualmente, como lo contó Gerardo en su libro. El doctor de la Espriella ha desmentido esa afirmación que está contenida en el libro de Gerardo Reyes a propósito de lo que estamos contando de esa relación del abogado Abelardo de la Espriella con su cliente, el señor Saab. El doctor Abelardo de la Espriella dice que ese episodio nunca ocurrió, que el señor Saab ni siquiera fue invitado a su celebración de los 40 años, que fue en Italia, que no fue en Barranquilla, y que eso lo desmiente totalmente. Sin embargo, pues obviamente esa rectificación no se ha dado ni en el libro ni en la columna de la doctora Bejarano. Yo lo que digo en este caso es que creo con Gerardo Reyes es una persona, un investigador con muchos quilates, y seguramente a la hora de verificar solamente ese episodio, porque obviamente la relación entre el cliente y el abogado está bajo reserva. Mucha de lo que ocurrió allí hace parte de la reserva del cliente con su abogado. Pero este episodio que fue público y que Gerardo Reyes lo citó en su libro, el doctor Abelardo de la Espriella lo ha desmentido categórica y enfáticamente. Claro, pero lo que digo es, en medio de las preguntas que le hacíamos a Gerardo sobre la implicación que podría tener para la política colombiana, porque estamos en época electoral y hay uno de los candidatos que más marca que tiene que tuvo una relación con Alex Saab. ¿Qué tipo de relación? El tema de cliente abogado. Dice muy bien Gerardo que él no puede litigar en Estados Unidos, lo hace a través de una firma, pero él no es el abogado, tiene otros abogados. Entonces, ¿cuál era la relación entre Alex Saab y el señor de la Espriella? Si llega Alex Saab a declarar en los Estados Unidos, muy probablemente dirá cosas de Abelardo de la Espriella. Ana Cristina decía, ¿lo hará antes de las elecciones, sí o no? No sabemos, porque todavía no tenemos claro ni siquiera dónde está Alex Saab, pero que esto obviamente es un ruido que se le hace a la campaña de la Espriella, eso sí no le quepa duda, por más de que él diga que no estuvo en su cumpleaños número 40, como se narra en el libro. Pero, por ejemplo, de los episodios que hermanarían, Camila, a de la Espriella con Alex Saab,
a mí el del cumpleaños me parecería como... El menor. El menor o el que menos importancia se le puede dar en aras de la campaña presidencial, que yo le pregunté y lo voy a volver a narrar porque seguramente muchos oyentes no lo tienen en cuenta. Lo que investigó Gerardo Reyes y Oscar, el libro aporta documentación, este libro de Gerardo Reyes que tenemos en la pantalla de YouTube, lo que cuenta es que un agente de la DEA hacía parte de una investigación grande contra Alex Saab desde que en Barranquilla empezó a delinquir, y ese agente se llamaba Eddie Pinto. Eddie Pinto busca a una señora abogada que se llama María Paula Escorcia Leiva. Esa señora María Paula era parte del bufete de abogados de Abelardo de la Espriella, y Pinto le cuenta a la abogada que hay un operativo contra Alex Saab, y es así como Alex Saab, a través de la cadena que estoy narrando, sabe del operativo y se da la fuga. Es por eso que en este momento Alex Saab no está capturado por la justicia colombiana. Que de la Espriella lo sabría, no hay pruebas de eso, pero eso ocurrió y Gerardo Reyes lo plasmó en este libro. En todo caso, Camila y Sebastián, lo que ha ocurrido en estas últimas horas con la detención que parece ser de Alex Saab, pues sí es todo muy confuso. Desde el régimen no confirman ni desmienten eso, salvo, como nos contaba Gonzalo, Tarek William Saab, el fiscal general, y en todo caso, pues aquí sí se abriría, si finalmente fue capturado, en teoría, como se ha dicho, en una operación conjunta del FBI y el SEBIN, Camila, pues casi que una ruptura total de Delcy y de Jorge Rodríguez con sus bases, porque están entregando a quienes en su momento pues fueron las grandes fichas de Nicolás Maduro, y eso abriría, por supuesto, y todo parece indicar que eso es algo de lo que está pasando, que hay mucha confusión en este momento de finalmente qué va a pasar. Si Alex Saab se va a Estados Unidos, pues quedaría clarísimo que Jorge y Delcy Rodríguez pues están colaborando completamente con los Estados Unidos, y sería una ruptura casi que completa con las bases del chavismo. Y está acá, mire, la quinta vía del gato. De Saab, porque es que estuvo en Cabo Verde. Lo indulta Biden, pactó Camila. con la justicia italiana hace un mes y ahorita se volvió a la justicia colombiana, Ana Cristina, y esta sería la quinta, pues el quinto careo que tiene con la justicia. Bueno, si de Recordemos que pronto estamos termina, hablando perdón, de- Ana Cristina, si de pronto termina siendo testigo estrella contra Maduro en ese proceso que tienen los norteamericanos contra él, pues de pronto sería la sexta vida del gato. Sí, recordemos que estamos hablando de un abogado, Abelardo de la Espriella, que dijo que la ética no tiene nada que ver con el derecho. Pues recordemos esa famosa frase, y que además antes de campaña se decía ateo, que él no creía en Dios, y hace unos días lo vimos llorando al frente de una virgen. Entonces, ahí vamos viendo el nivel de confiabilidad en una persona que está pidiendo que se haga una rectificación después de que ya se sabe pues que la ética, uno, no le importa mucho y lo ha dicho abiertamente, y segundo, que miente en campaña o acomoda las verdades en campaña según le convenga. Pero más allá de eso, sobre el argumento que decía Sebastián, que estoy de acuerdo con las investigaciones, son muy importantes lo que se ha dicho de la relación del señor de la Espriella con Alex Saab, pero eso del cumpleaños también me parece importante, y le voy a decir por qué. Porque eso muestra que no solamente era una relación contractual, sino que era una relación de amistad. Porque usted, cuando hace una fiesta de cumpleaños, y más esos cumpleaños como los 30, los 40, los 50, usted invita a las personas que son cercanas, a las personas con quien quiere celebrar. Y esa invitación de cumpleaños mostraría es una relación personal y no contractual. Porque lo que ha dicho hasta ahora el candidato de la Espriella es que la relación que tiene o que tuvo con el señor Alex Saab, o eso es lo que se ha entendido, pues que es una relación simplemente contractual, y esto mostraría que iba más allá de lo contractual. Todavía muchas dudas sobre sobre la ubicación de Alex Saab. ¿Dónde está? Se lo capturaron, sí, pero ¿qué sabemos? Todavía Pues hay es versiones, un Camila, interrogante. que dicen que estaría en el helicoide. Pues, eso es lo que se comenta, y de hecho, pues el New York Times, ya lo decía Gerardo Reyes, dice que hay 5 fuentes, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, que confirman señor. la detención. Está en el SEBIN, Camila, y le puedo decir lo siguiente: todos los periódicos, más que periódicos, periodistas con los que estoy hablando, que están in situ y que conocen del caso de Saab, coinciden en que a ambos los agarran en la misma organización, la organización Cerro Verde, en el este de Caracas, y se los llevan al SEBIN, o sea, al helicoide. Vamos a hacer una pausa y regresamos, porque tras un poco más de 24 horas de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en nuestro país se ha dado pues un cambio de 180 grados a la política de paz total, a la estrategia de seguridad que ha sido muy criticada durante los 3 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Después de la reunión en Estados Unidos, la estrategia ha cambiado completamente, y por eso vamos a hablar con el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, para entender qué es lo que se viene entonces en esa estrategia y qué va a pasar con los procesos que se tienen abiertos. Estás escuchando Blue